Sé si no pudiera llegar. No, 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 tranquilas. Así que por eso estoy acá, la palabra. Vamos a estar viendo un poquito un tema que vamos a estar, que vamos a estar todas juntas eh, caminando por esto. Es tan importante, se llama la fe. Ella es la que la cama. Me avisas cuando Jessy. Bueno, vamos a ver ese tema que se llama fe en acción. La palabra de Dios, como bien veíamos en Hebreos, nos habla de esa fe que tenemos que tener porque es la fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible que agradar a Dios. Y aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él, que además es galardonador, es lo que les busca. Así que eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero ¿cómo llegamos a que nuestra fe esté creciendo cada día? Hubo algunos discípulos que le preguntaron, le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿no? Ayúdanos con nuestra fe. ¿Cómo hacemos que nuestra fe crezca? Es tan necesaria, porque saben, en las diferentes situaciones que vivimos todos los días, en realidad nos manejamos de diferente manera o actuamos de diferente manera. Y depende mucho de cómo esté nuestra fe, cómo vamos a poner en acción esa confianza, esa convicción, esa certeza de lo que Dios ha preparado para nosotros para adelante, podemos ver, ¿no? Qué difícil es caminar cuando no podemos nosotros ver hacia adelante, ¿no? Siempre hasta aquí vemos bien, pero para adelante solamente Dios maravilloso con el que convivimos, relacionamos, conoce todas las cosas en nuestra vida. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta fe que precisamos que esté en acción 24 horas al día? ¿Por qué digo 24 horas al día? Porque nuestra batalla contra seres espirituales, contra potestades de las tinieblas, queridas, es 24 horas. Y ustedes me dicen, sí, pero algunas duermo. Pero ¿cuántas veces nuestro sueño, nuestro dormir, Él viene y se para distorsionar nuestro sueño, para provocarnos muchas veces insomnio, para hacernos pensar en cosas que quizás hicimos que no estaban buenas durante el día? Quiere Él en cualquier momento estar luchando contra nosotros para hacernos claudicar. Jesús tenía disciplinas que Él llevaba a cabo en su vida. Disciplinas espirituales, disciplinas que cada una de nosotras como hijas de Dios tenemos que practicar. ¿Y qué son estas disciplinas? Son las diferentes actividades que se practican a fin de que todo lo que hagamos gire en torno a la forma en la que Jesús vivió, para poder mantener una relación constante con el Padre. Estas son las disciplinas que nosotros vamos a tomar como herramientas para practicarlas todos los días. Y las disciplinas, como las disciplinas del fútbol, como las disciplinas del deporte, como las disciplinas del arte, como las disciplinas en cualquier cosa que vayamos a hacer, son cosas que tenemos que estar practicando todos los días de nuestra vida. Jesús nos invita a seguirle en el camino, ¿no? El camino que Él ya caminó y ahora quiere caminar con cada una de nosotras. Para que nuestra fe crezca, nosotros debemos estar continuamente llevando a cabo estas disciplinas como un medio que el Espíritu Santo va a usar para provocar en nosotras una transformación espiritual. Transformación que necesitamos, porque cuando llegamos al Señor o cuando venimos de nuestra vida sin, traemos todo nuestro bagaje, ¿verdad? Todas nuestras cargas, todos nuestros dolores, todos nuestros pensamientos, todas nuestras situaciones opuestas a Dios.
Y entonces Dios quiere que tomemos estas disciplinas en las que Jesús anduvo y nosotros permitamos en nuestra vida una transformación espiritual. Jesús tuvo una vida de relación con su Padre Celestial. No solo sabía que existía, él tuvo un relacionamiento tremendo con Dios. Pero ¿qué actividades realizaba que lo llevaban a él a que esa transformación se pudiera dar? Jesús a Dios. Jesús. Pero él, a pesar de esto, él tenía una relación con el Padre a través de la oración. Y no esa oración en la que nosotros le damos gracias a Dios por los alimentos, que está muy bien. Siempre digo, oramos, bendecimos y repartimos. No porque nosotros multipliquemos el alimento, sino porque sabemos que aquel que provee todas las cosas lo puede hacer. Y es una práctica que tenemos en este lugar, ¿no? Orar antes de que vayamos a usar los recursos que el Señor nos ha dado. La oración. Jesús tenía tiempos devocionales en la mañana, muy de madrugada. Marcos 1:35. La que lo tenga, lo lee. Y después, Mónica, ¿tú puedes buscar Marcos 6:46? ¿Tienes Biblia, Ana? Allá. Lucas 5:16. Susana, Mateo 26:26. Susana Saldivia. ¿Quién más tiene Biblia ahí? Nancy allá atrás, Mateo 6:6. Lucy, Mateo 6:7. Y Paulaita, Mateo 6:9 al 13. Así vamos un poquito rápido. Marcos 1:35 primero, Zulma. Levantándose muy de mañana, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Salió a un lugar, aún cuando estaba muy oscuro, dice, y allí oraba. Jesús oraba al atardecer. Marcos 6:46. ¿Quién lo tiene? Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Ahí está. Después de despedirse de la gente, subió a la colina a orar a solas. Después buscaba orar a solas, después de haber estado con la multitud, como leí ahí. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12. Ah, no, ese es el que leíste tú ahora. Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan, lo bendijo, luego partió en trozos, lo dio a sus discípulos. Cómelo y cómalo porque Muy bien. Hizo una oración conmemorativa. Los judíos aún la utilizan. Es lo que nosotros a veces hacemos para partir el pan, bendecirlo y que Él multiplique lo que nos ha provisto. Después, en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ahí está, nos enseña cómo orar. Nos dijo cómo orar y qué actitud teníamos que tener, en dónde teníamos que entrar, cómo lo teníamos que hacer. Mateo 6:7, Paulita, ahora.
Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. También nos enseñó lo que no debíamos hacer. No podíamos orar con palabras que nadie pudiera entender. Y ahí también les da un modelo. Mateo 6, 9 al 13. Lo tenía. Tanis, ¿vos lo tenés? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Un modelo que el Señor dejó para que sus discípulos y nosotros supiéramos cómo podíamos orar y cómo teníamos que hablar al Señor y qué cosas teníamos que tener en cuenta en la oración. Y después en Juan 17 tenemos lo que conocemos como la oración pastoral. Y escuchamos al Señor ahí pensar en sus discípulos, en el amor que el Padre les tenía, también en el cuidado que el Señor Jesús les pide a Dios que Él tenga de aquellos que aún no habían creído, que estaba pensando también en cada una de nosotros en ese momento. Y también tenía ese tiempo a solas. Una cosa es cuando oramos, ¿no? Porque orar podemos orar en cualquier lugar. Podemos orar en cualquier momento, podemos orar en cualquier situación. A veces uno va caminando y va orando, a veces estamos haciendo tarea en la casa y podemos orar. Pero Jesús experimentaba el tiempo a solas. El tiempo a solas con Dios. La oración fundamental y el tiempo a solas con Dios. Ese tiempo que muchas veces lo cambiamos por otras cosas. En el trajín del diario vivir, en las problemáticas que tenemos, en las situaciones que surgen. Pero él tenía ese tiempo a solas con el Padre. ¿Cuándo? Cuando se enteró de que habían decapitado a Juan. Él se alegraba por estar a solas con Dios. A madrugada, cuando uno estaba oscuro. Lucas dice que Jesús hacía esto a menudo. También cuando iba a enfrentar la muerte, ¿se acuerdan? Fue a los discípulos aparte, caminó hasta ese lugar en donde iba a derramar su corazón, pidiéndole a Dios que pasara de él la copa amarga, pero que la voluntad de Dios se hiciera. Ese tiempo a solas que lo que hacía era reafirmar el tiempo de oración que él ya tenía con el Padre, donde él podía sentir el cuidado especial del Padre. Él tuvo que llegar a la cruz igual, pero Dios estaba ahí con él. En esa situación tan tremenda donde él sabía que iba a morir. Un poco más allá y se postró sobre su rostro y oró. También necesitamos otra disciplina, que es la meditación de la palabra. Y esto parece el disco rayado de todos los días y de todas las reuniones y de todo, pero ¿saben qué? Si no meditamos en la palabra de Dios, si no agarramos la palabra de Dios y la leemos, y volvemos a leer el pasaje, y volvemos a leer el pasaje, y volvemos a leer el pasaje, y empezamos a pensar, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿Dios está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Qué dice de mí? ¿Qué dice del ser humano? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando termino de leer el pasaje? ¿Qué es lo que tengo que practicar? ¿Qué aprendí? Eso es meditar en la palabra. No es solamente leo el versículo y ya está. Tenemos que meditar en la palabra, porque cuando meditamos en la palabra, empieza a ser una obra maravillosa en nuestras vidas. Jesús citaba continuamente la palabra de Dios, él la conocía. Él sabía todo lo que había en el Antiguo Testamento. Sin llegar a vivirlo, sabía todo lo que el Nuevo Testamento iba a decir. Conocía perfectamente.
Y yo les voy a decir una cosa, a veces nos pasa que decimos, sí, pero yo los números no me acuerdo, el capítulo no me acuerdo. Pero el Señor, cuando él estuvo en la tentación, ¿todo el capítulo y el versículo donde estaba? No, le dijo, escrito está, y con toda esa autoridad, dijo lo que la palabra de Dios decía. Y no permitió que Satanás entrara en su mente para que él pecara contra Dios. Jesús no podía pecar, pero nos mostró y nos dio las herramientas para que nosotros pudiéramos vencer la tentación cuando viene. Dios es maravilloso. Nos ha dejado las herramientas para vivir cada día. Escrito está, escrito está, escrito está. Eso es lo que tenemos. ¿Qué dice la Biblia? Nos lleva tiempo leerlas, ¿sabes? Mucho tiempo. Años algunos. Pero tenemos que insistir en la lectura de la palabra. Un versículo por día. ¿Qué dice? ¿Qué está hablando? ¿Qué habla el capítulo? ¿Qué quiere Dios que yo haga cuando me levante de este lugar? Después dice, cuando sería traicionado, le dijo a sus discípulos, ellos lo iban a abandonar. La palabra de Dios lo decía. El pastor iba a ser herido y las ovejas se iban a dar. Citaba la palabra de Dios que estaba escrita. Heriría al pastor y se dispersarán las ovejas. Hace mención a lo que está escrito de él y se estaba cumpliendo en él cuando vemos en Lucas 22, 37, y ese lo vamos a leer para que nosotros corroboremos. 22, 37 dice así: porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí está teniendo su cumplimiento. Él conocía la palabra de Dios. Le cita las escrituras a los fariseos. ¿Qué pasa cuando tenemos que presentar defensa de nuestra fe? No tengo ni idea cuál es el capítulo o el versículo, pero sé que Dios dice. Sé que Dios dice de ustedes tal cosa. Y no precisamos, de repente, si no podemos retenerlo. Hay personas que tienen mucha facilidad para retener. Tenemos que hacer el intento y tenemos que intentar poder retener los números y el libro donde está, pero necesitamos conocer la escritura. Debemos meditar en la palabra. Solo el que lo hace puede citar la palabra de esta manera como Jesús lo hizo. Debemos disciplinarnos en meditar la palabra. Las personas no necesitan nuestros pensamientos. Las personas necesitan que tú y yo meditemos la palabra todo el tiempo para que esa transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas se dé. Y que otros puedan recibir de cada una de nosotras palabra de Dios. No lo que pienso, lo que siento o lo que quizás alguien citó, sino lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es la que produce la transformación. Jesús utilizó otra herramienta. Él ayunó. El ayuno. Qué importante es esta práctica en nuestras vidas. Muchas veces no le damos la importancia que realmente tiene. Ese tiempo a solas con Dios, que no es un tiempo cualquiera. Es un tiempo en donde nosotros decidimos dejar de lado los alimentos, otra actividad o otras cosas para dedicarnos, para entrar en ese lugar donde Dios está, en su presencia, y hablar con Él de aquello que está pesando en el corazón, que necesito que Él conteste. ¿Cuántos hermanos hoy están ayunando por nuestros hermanos en Ucrania, en Rusia? ¿Cuántos hermanos se reúnen para ayunar por los musulmanes? En nuestras iglesias, el ayuno es algo que a veces ni siquiera se habla. Si tuviera que pensar en algún hermano de nuestras iglesias que ayuna, no tengo ni la menor idea. Pero es una práctica que el Señor utilizó y además nos dijo cómo lo teníamos que hacer. No vengas con la cara caída y que sin bañarte y sin arreglarte para que todos vean que estuviste ayunando. No,
lávate la cara, arréglate, ven a la comunión. Nadie sepa lo que estuviste haciendo, pero ese tiempo de dejar las cosas necesarias que precisamos para adentrarnos en la presencia de Dios por diferentes situaciones. Tan bueno, hermana. Nos hace tanto bien poder practicar esto, tenerlo claro en nuestras vidas. Él lo dejó como enseñanza, pero tenemos que hacerlo como Él dice que tenemos que hacerlo. Y eso lo encontramos en Mateo 6, 16 al 18. Ahí podemos ver cómo tenemos que hacer esto y de qué forma no lo tenemos que hacer. Después hay algo muy importante y a veces lo pasamos por alto, la sumisión. No es fácil para nosotros someternos a otros. No es fácil para nosotros someternos a un patrón. No es fácil para nosotros someternos a los padres. No es fácil para nosotros someternos. ¿Saben por qué? Porque el pecado que hay en nuestra vida, lo que hizo que el ser humano se levantara contra Dios, es el hecho de su ego. Tú quieres que yo no haga esto, pero yo lo quiero hacer. Entonces, no nos sujetamos. Y eso pasa en todos los ámbitos, queridas hermanas, en el trabajo, en el estudio, en cualquier lugar donde tenemos una autoridad sobre nosotros. ¿Cómo nos cuesta sujetar? ¿Cómo nos cuesta estar en sumisión? Pero el Señor utilizó esa herramienta maravillosa de someterse a la voluntad del Padre. No era ni siquiera lo que Él quería. No era el camino que Él como ser humano quería transitar. Pero todo el tiempo estuvo sometido. Buscando la voluntad de Dios, nos negamos a la nuestra. ¿Cuándo nos negamos a la nuestra? Cuando buscamos la voluntad de Dios. ¿Para qué buscamos la voluntad de Dios? Caminar como Él caminó. Para hacer lo que Él hizo y lo que Él quiere que nosotros hagamos. La sumisión a Dios, a su palabra y a los demás. Nos permite seguir a Dios y no a nosotros mismos. Ese es nuestro problema. Cuando nosotros hacemos lo que queremos, nos seguimos a nosotros mismos. Lo que nosotros queremos, lo que nosotras queremos. Y a veces tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Porque mientras caminamos sin Dios, a ver, todas hicimos lo que Dios no quería. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a hacer esa transformación en nosotros para que nosotros podamos parecernos más a Jesús, esta disciplina la tenemos que practicar. Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Que yo pueda menguar para que tú puedas crecer. ¿Qué batalla tremenda lidiamos con esto? Todos, no hay nadie. No lidie con su propio ego. ¿Perdemos? Muchas veces perdemos. Muchas veces perdemos en esta lucha. Pero Él quiere que sigamos disciplinándonos en la sumisión. Y es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Cada día Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Como niño, en Lucas 2:49, en la tentación, frente a las potestades celestiales que querían destruirlo, que querían destruir todo el plan de salvación. Les enseñó a los discípulos en la oración, en Mateo 6:10, cuando oró en Getsemaní, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, aún frente a la muerte. Qué difícil es cuando pasamos por situaciones difíciles decirle a Dios, mira, que se haga tu voluntad en esto y no la mía. Aunque sabemos que vamos a sufrir, aunque sabemos que vamos a pasar momentos difíciles y aunque a veces no sabemos cómo va a terminar. Jesús enseña la sumisión aún ante aquellos que nos hacen mal. Y esto es todavía más difícil. Dale de comer. Si te quiere quitar la capa, dale la tuya. Si tienes que ir una milla, anda 2. Dale de beber si tienes sed. Tienes que bendecirlo a los que te persiguen, a los que te ultrajan. Más dice el pasaje.
Y es muy difícil, porque no es lo primero que nos sale, ¿verdad? No es lo primero que nos sale. Queremos terminar, queremos cortar eso, queremos que se acabe, pero a veces Dios está trabajando en esa transformación que nosotros precisamos. Y cuando nosotros logramos, en medio de una situación con el enemigo, decir, no me voy a mover de acá donde estoy, en realidad, que Dios se ocupe de esta situación, o de esta persona, o de este enemigo, y vamos a poder descansar. A veces hay gente que nos hace la vida imposible 24 horas. Y si nosotros nos quedamos ahí, somos nosotras las que perdemos. Somos nosotras. Cuando nosotras podemos decir, sí, me haces mal, sí, me ultrajas, sí, me haces bullying, sí, me persigues, sí, le buscas la vuelta, cualquier cosita, ahí estás. Qué difícil es decir, mira, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo que amar a esa persona. Y a veces no nos va a salir ese amor nuestro, ese amor de adentro, porque en realidad la persona no sembró nada. Sembró amor. Entonces no va a cosechar amor de ninguna de nosotras. Pero ese amor que no quiere que el otro se vaya al infierno, por más pesca, ¿no? Ese amor es el que tenemos que tener. Y aunque el otro es así y me hace eso, yo tengo que poder orar y decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Y está en tu voluntad alcanzarlo, alcánzalo. Yo lo practico. Lo practico. Les puedo decir que lo practico. Y me es muy difícil. Y así todas tenemos enemigos en diferentes lugares. Personas que están ocupados en hacernos mal todo el tiempo. Pero jamás puedo pensar que ese hombre merece ir. Nunca se me puede pasar por la mente eso. Porque eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Y Dios me salvó a mí de eso. Pablo habla de la actitud sumisa de Cristo cuando escribe, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús, que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, como dice Filipenses 2, 5 al 8. Jesús les dice a los que le siguen que solo a través de una vida sumisa podrán alivianar las cargas de la vida. Los cocoritos no vamos a alivianar ninguna carga. Nos es muy difícil y llevamos una carga pesada. Y el Señor nos muestra, bueno, manso y humilde. Y vas a poder llevar esa carga. Se te va a alivianar esa carga, ¿no? Jesús hizo la voluntad de su Padre y ahora nos pide a nosotros, sus seguidores, que nos sometamos a Él. Mateo 11, 28. Y así. Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. Aprendan de mí. Soy manso y humilde, y hallarán. ¿Cuántas veces no tenemos descanso por querer seguir en nuestro ego y en nuestro orgullo continuamente? Juan dice de la sumisión a Dios, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Primera Juan 5, 2 y 3 nos dice esto. Dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Amamos a los hijos de Dios? ¿Amamos a nuestra hermana en Cristo, a nuestro hermano en Cristo? En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios,
Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, cuando no estamos amando al hermano o a la hermana, ¿qué estamos haciendo? Estamos amando a Dios. Y nos podemos llenar la boca diciendo, estamos amando a Dios, no lo estamos amando. ¿Es difícil el relacionamiento entre nosotros? Claro que sí. Claro que sí, porque todos pensamos distintos, somos distintos, tenemos profesiones distintas, queremos hacer las cosas de diferentes maneras. Lo que tenemos que tener claro es que el hermano tiene que estar como superior a mí. Yo lo tengo que ver así. Y a veces es muy difícil. No siempre vamos a lograr esto en nuestra vida. Pero tenemos que saber algo. Si tú no puedes orar por tu hermano, tienes un problema. Hoy hablábamos, ¿no? Uno de los hermanos, mientras mudábamos a Raquel, quedamos charlando y decíamos, a veces no sabemos por qué el hermano no tiene la mejor cara, pero le preguntamos por qué no la tiene. ¿No será que está enfermo? ¿Que no puede con su salud? ¿Que tuvo un problema en su casa antes de venir a la reunión? ¿Que se peleó quién sabe con quién? ¿Que metió la pata y se siente horrible? No. Y hoy no me saludó. Debe tener algo conmigo. Está enojado conmigo. Va a saber qué fue la primera reacción. No nos preocupamos por ver. A veces tenemos que orar por los hermanos porque ya sabemos qué pasa. Y sabemos que hasta que no salga de ese trance, no se arregla nada. Pero tenemos que aprender a saber esto también. Y orar por nuestros hermanos mientras están en esa situación, hasta que el Señor toque el corazón y produzca en el hermano esa transformación que Él tiene que trabajar en mí también. Y que como veíamos, Él la va a hacer. Y la adoración. Jesús oró y ayunó, meditó la palabra de Dios, se sometió a la voluntad de su Padre. En todo esto Jesús, ¿quieres adorar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice la palabra? Esta es la única manera. ¿Quieres que ya tu vida no vaya por el mismo camino que viene todo el tiempo? ¿Quieres poder tomar decisiones con una fe en acción como Dios dice? Bueno, tomemos estas disciplinas espirituales y empecemos a practicar. Estamos a tiempo. A veces podemos pensar, hace tanto tiempo que venimos igual. Bueno, tenemos que cambiar el chip, tomar estas experiencias, estas disciplinas espirituales para que Dios pueda hacer la transformación en nuestra vida. A quien debemos amar y obedecer. Jesús adoró a Dios aún siendo un adolescente en la sinagoga. Son ejercicios que olvidamos. Y después no sabemos por qué andamos mal. O por qué tenemos caras largas. O por qué no le contestamos a los otros cuando le hablamos. O por qué nos ponemos en una posición donde todos tienen que hacer lo que yo quiero. ¿Por qué es eso? Porque no estamos practicando estas disciplinas. Porque estamos fuera del plan de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque la transformación se bloqueó en algún lugar y Dios no puede seguir trabajando. ¿Cuál es el propósito de estas disciplinas? Nos ayudan a crecer en nuestra fe para llevarnos a una espiritualidad más profunda con Dios. ¿Quieres ser maduro espiritualmente? Pues estas son las disciplinas que cada día tenemos que practicar. Nada más. ¿Quieres ser espiritual? Pues esto es lo que tenemos que practicar. ¿Quieres tener una actitud, una fe en acción, una fe que crece, una fe que va más allá de la razón? Tienes que practicar estas disciplinas. Nos traslada de lo terrenal a lo celestial. Ya vamos a estar en la chiquita. Me pusieron acá, que me sacaron de acá, que en el ministerio que aquel no, que el otro, que sacamos, que ponemos, que... Dios.
No vamos a andar en esa, porque tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos. La vida de las personas que tenemos alrededor, los tiempos que tenemos para predicar. Utilicemos nuestros dones al servicio de los hermanos, en un servicio de adoración a Dios, porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Y pensemos en lo que es celestial, en lo que viene, en ese tiempo en donde Dios nos va a mirar y va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿En qué te pasaste? ¿En qué ocupaste ese tiempo en donde tus dones tenían que estar al servicio de Dios y al servicio de tus hermanos? ¿Qué hiciste? Que podamos recibir esas palabras del Señor. Buen siervo y fiel. Sobre lo poquito voy a poner sobre mucho. Te voy a poner sobre mucho. ¿Y qué palabras las del Señor? Todo aquello que hacemos, hermanas, que sea para el Señor, para servir a los hermanos, que ese pensamiento esté en nuestro corazón. Nuestra fe en acción es vivir en este mundo con la fe puesta en cosas que no puedo. Eso es nuestra fe en acción. Estoy acá por poco tiempo. O aquello que me espera es celestial. Aquello que me espera va a durar para siempre. Es a eso que nosotros tenemos que estar enfocados nuestra mente, porque si no, andamos en la chiquita. Muchos cristianos viven la mediocridad espiritual. Leen un ratito la Biblia, van a la iglesia en ocasiones, oran cuando están en dificultades. Esto es una fe superficial, que no está bien arraigada en Cristo. Pablo les pedía a los colosenses, en Efesios también, que éramos arraigados y sentados en aquel que puede hacerlo. Hermanas, pensemos y meditemos en aquellas cosas que son celestiales. No nos quedemos en esto que es un rato. Es difícil, pero que es un... Ocupemos nuestra mente en meditar, en obedecer, en orar, en estar sometidas al Señor, y así nos vamos a someter a todo lo demás que tengamos por encima nuestro. Y practiquemos esto. Estemos a solas con el Señor. ¿Quieres vivir una vida de madurez espiritual? Eso es lo que tienes que hacer. Madurez espiritual igual a disciplinas espirituales, o disciplinas espirituales igual a madurez espiritual. ¿Quieres estar llena del Espíritu? No te va a caer del cielo. Te llenas con esto. Te llenas con estas disciplinas. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Él haga esta transformación en nuestras vidas, que cambie todo aquello que tiene que cambiar para que nosotros podamos experimentar en nosotras, todas, porque es para todas, nadie queda afuera, pueda experimentar en su vida esta fe que necesita crecer para que en medio de las situaciones no nos ahoguemos, no nos desesperemos, no nos hundamos, no perdamos la visión, estemos arraigadas y cimentadas en el Señor Jesucristo. Señor, cuántas gracias te damos porque tu palabra está llena de herramientas para que nosotros podamos seguirte, para que nosotros podamos seguir tus pisadas. Gracias porque no estamos a oscuras. Gracias, Señor, porque realmente, Padre, tú nos enseñas el camino por donde ir. Si queremos estar llenas del Espíritu, si queremos tener madurez espiritual en nuestra vida, si queremos tener una transformación espiritual, Señor, tú nos dices cómo. Ayúdanos, por favor. Nosotros somos débiles. Tenemos un ego muy importante, Señor, que tienes que destruir. Te pedimos que nos ayudes para que cada día podamos experimentar la mansedumbre y la humildad que nos ayudan a aliviar nuestras cargas, porque el yugo lo llevas tú con nosotros. Te agradecemos porque eres fiel, te amamos, Señor, y ayúdanos a que realmente podamos vivir las vidas que tú esperas, porque esta transformación espiritual va a ser alrededor nuestro. Pedimos que nos ayudes a poder ver esto. En el nombre del Señor. Gracias por los alimentos, así que si alguna